Bueno, Carla Schaffer nos ha descrito lo que sucede en Piura solamente hablando de una sola región. Pero lo que sucede en Lambayeque y Tumbes puede ser un escenario similar, con las diferencias propias de las características geográficas. Tumbes, por ejemplo. Está terrible. Y la selva también, San Martín, Amazonas. Bueno, entonces la pregunta para Arequipa, José Carlos... ayer se Arequipa, activó. por ejemplo, Ayer ¿no? se activó. Terrible. Para José Carlos Valer, es cómo ve desde el exterior, porque él además radica en el exterior, y cómo podemos comparar, ¿no?, la situación en otros países. ¿Esto solo nos ocurre a los peruanos? ¿El fenómeno del Niño solamente afecta a los peruanos? ¿Era necesario crear una autoridad para la reconstrucción con cambios? No, nos da pie para analizar un poco el largo plazo y responder a la pregunta que tú estabas haciendo, ¿no? ¿Por qué no han hecho algo? ¿Por qué tantos gobiernos ha pasado? ¿Por qué tanto dinero estaba separado en los presupuestos y nadie hace nada? Entonces, yo creo que puedo tener cierta explicación. Porque cuando tú comparas los casuísticas entre países, te das cuenta de una cosa. Por ejemplo, el huracán Katrina fue algo similar. Y Estados Unidos no va a decir que es un país tercermundista, gastó dinero en su preparación para las inundaciones. Prevención y demás. Prevención y todo. Tienen seguros, que acá hay la ley, pero no los tenemos. Y a pesar de ¿Pero eso, qué pasó? Y a pesar de eso, Katrina arrasó, inundó y mucha gente murió y mucha gente fue damnificada por meses. El error de Estados Unidos fue que preparó el sistema anti-inundaciones para el peor evento en 100 años. Si te vas a Holanda, su sistema de contra inundaciones, que obviamente están debajo del agua, y necesitan un excelente sistema porque si no todos mueren, sus industrias colapsan, quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Y el año 53 empezaron su reconstrucción con cambios y su plan de mejorar. Obviamente no se enfocaron en colegios, no, el foco era específico. Su sistema de inundaciones está diseñado para soportar la peor tormenta, la peor inundación en 1000 años. Esa fue la diferencia entre Estados Unidos y Holanda. Y por eso Holanda está tranquilamente funcionando como un hub marítimo, portuario. La gente vive en las calidades de vida mejores de Europa, a diferencia de Estados Unidos y obviamente Perú, Latinoamérica. Que es un evento que se repite constantemente. Desde la época de Chavín está en los sitios arqueológicos, en la cultura moche. O sea, no es nada nuevo. Es decir, no es una excusa decir nuestra geografía es compleja. No, no es nada nuevo. Sucede cada 3, 5 años, máximo 10. Yo testigo del 82, el que me acuerdo yo del Niño, 82, 83. ¿Por qué no hicieron algo? Y ahí viene el tema. ¿Cuánto le costó a los holandeses hacer su sistema a prueba de balas por 1000 años? 5.000 millones de dólares. ¿Te suena ese número? Es más o menos el presupuesto inicial de Talara. Claro. O sea, si lo ves en tamaño de cantidad, claro, o la interoceánica. O el gasoducto. Entonces, plata no es que falte. Y si estos señores en Europa, no va a decir que el cemento en Europa cuesta más, o el trabajador de construcción de allá cobra el doble o el quíntuple de lo que cobran acá. ¿Cuál es la explicación para que el presupuesto de reconstrucción con cambios haya subido de 25.000 millones a 50.000 y 51.000? Y no han hecho nada. Miren lo que está pasando. No han hecho nada. ¿Cuál es el gran incentivo? El problema... Fracasó totalmente. No existe nada. Ni siquiera no hay algo rescatable. Entonces, nada. Todos parches. Cuando tú revisas la comparación entre países, porque unos países sí lo hacen bien, otros no, vas al tema político, al tema de responsabilidades, pero quieres saber cuál es la diferencia. O sea, ¿es simplemente que somos más inmorales que los europeos o los americanos? ¿Es eso la única explicación? Porque las consecuencias que tienes ahí no solamente es la emergencia de hoy día, y yo les aconsejo al público y a la gente de las comunidades de ahí, de las familias de ahí, no le pregunten al político qué vas a hacer, pregúntale qué hiciste hoy o qué hiciste ayer. Hechos concretos, así lo matas, porque si no es... vamos a hacer, vamos a traer, no me hables en futuro, háblame qué hiciste hoy día o ayer. Exactamente, ahí se cae todo. Pregúntale a otra qué hizo ayer, qué hizo hoy. No sale. Primer consejo para la emergencia, pero veamos el largo plazo. ¿Cuál es la importancia, la diferencia entre los dos países? Entre los países que sí preparan bien para el largo plazo y países como nosotros que nos preocupamos solo del periodo electoral.
y solo aparecemos antes de elecciones para decir vamos a hacer muchas cosas, Claro. y luego nos olvidamos de los que nos eligieron. La diferencia es el sistema electoral. El sistema electoral peruano está diseñado, y eso no te lo dice ningún politólogo, por lo menos en el Perú no saben. No saben. Porque son los lamentablemente reformólogos, además. no saben, pues no saben. No saben. Y menos te lo va a decir un político porque lo pones en evidencia. ¿Cuál es el sistema electoral en Perú? Es un sistema representativo, que suena muy bien, y está en el artículo 187 de la Constitución, me parece. Es una palabrita, en la cual, si tú tienes 30% de los votantes, eliges 30% de los congresistas, 60% de los votantes. Ese es el representativo. Pero en los países anglosajones, o Canadá, o Inglaterra, o Estados Unidos, o Australia, incluso Francia, el sistema electoral es mayoría simple. Pluralidad de partidos. ¿Qué te lleva a esa diferencia? A que cuando tú votas en Perú, tú votas por quien te representa. Es decir, te pones tu disfraz, sea el sombrero, lo que quieras, o defiendes, yo quiero defender a los gatos o a los hámsters, y basta que saques un pequeño porcentaje de votos y ya eres elegido. Entonces, los votantes en Perú no eligen por una agenda de largo plazo, no eligen por un plan de gobierno, eligen por quién se parece a mí, quién me representa, Bueno. en identidades de imagen. Alejandro Toledo, ¿no? El efecto de Sano y sagrado. Pedro Castillo, que se decía, además, no discriminado por cuestión de raza. Entonces, ¿y cuál es el incentivo del político a hacer un buen trabajo para ser reelegido? Mala receta, cortarle la reelección, porque si no, no tiene incentivo para hacer un buen Claro. trabajo y continuar su carrera política. Que además es un recorte de derecho para los ciudadanos y aquí Esos lo aplaudimos. son estrategias para debilitar el sistema electoral y el sistema representativo de responsabilidades. Entonces, ¿qué se preocupa el político de en 5 años, o en 3 si es alcalde, de volverse a poner el sombrero, el disfraz o defender a los hámsters? Claro. Para volver a salir elegido. Ese es lo único trabajo que tiene que hacer, y tú lo ves todos los días, cada elección, desde que yo tengo uso de razón. No, que este es más guapo, no que este si es del pueblo, no Más que este es carismático. campesino. Es un concurso de popularidad. Exacto. La forma de obligar a los políticos a planificar a largo plazo es reformando el sistema electoral. Porque si no te votas porque eres popular o te pareces a mí, si no votas por el resultado, que es en el caso de este otro sistema, en el cual te obliga a hacer alianzas, como es mayoría simple, tú para ganar Arequipa, o Cusco o Piura, tienes que aliarte con los otros chiquitos para poder salir. La alianza tiene que mantenerse. Un transfugismo no existe en Inglaterra o Estados Unidos por las reglas electorales. Porque una vez que sales elegido, no es como aquí, que lo que atraes es robo lo más rápido antes que se me acabe el plazo, o antes porque de repente no me van a elegir. Allá no. Las reglas electorales es que tú has hecho una alianza anterior. Esos son todos los países que son representativos, y lo vas a ver en el resto de Latinoamérica. Cuando tienes sistema representativo, las alianzas son después de ser elegidos. Por eso cuando llegan al Congreso empiezan a jugar con quién me alío, con quién no. Eso es de libro de texto. Es por el sistema en el que votamos. Quiere solucionar un tema de largo plazo por casuística, tenemos que reformar el sistema electoral, pero en esos términos, no en los términos que se habla usualmente Totalmente en de la acuerdo. prensa, ¿no? Vamos a hablar de las reformas también. ¿No? Pero algunos opinan, consideran, sí es cierto, los partidos políticos nos dan pues una carta, ¿no? Una especie de carta en un restaurante, una oferta, y uno elige de lo que tiene, ¿no? O también trasladamos la responsabilidad al elector. Pero ¿ese es solo el problema del partido político o hablamos ya de las reglas electorales? Cuando uno reforma un sistema, compara sistemas electorales en el mundo, en mi caso es porque me dicen cómo desarrollarlas o en qué país invertir, tú encuentras similaridades. Entonces, lo que no hay que concentrarse es en el votante. El votante obviamente tiene que ver con quién vota, Claro. pero él elige de un menú. Exacto. Y ese menú, como te digo, varía de acuerdo al sistema electoral. Entonces, la posibilidad de que salgan Castillos con 2%, 11%, sucede en otros países que hacen lo mismo. España es lo mismo, Argentina, Brasil, Latinoamérica en general, ¿no? Pero esto viene una herencia de los 90. Hay que recordar
que el sistema democrático es un sistema relativamente nuevo. Recién a partir del fin de la Guerra Fría es que se pone de moda las democracias. Y en Latinoamérica a partir de los 80s, en África y en Europa del Este a partir de los 90s. Los jóvenes de hoy creen que siempre ha habido democracia y los políticos lo explotan diciendo que hay que ser antisistema y revolucionario. Pero los jóvenes no entienden que esto es un sistema que nosotros, para el Perú, es relativamente nuevo. No tiene más de... No es una democracia consolidada. Sí, incipiente. Y a nivel de... Si tú ves la influencia geopolítica a nivel regional, los cambios que ha habido en las reformas electorales pasadas han ido preparando el camino para un debilitamiento de los partidos políticos y permitir que cualquiera salga elegido con pocos votos. Ese, digamos, que es el resto. Eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que forzar al partido a formar alianzas y coaliciones antes y que respeten eso después. Ahora, siempre se habla de eso, pero nadie te dice cómo. Yo te puedo decir cómo. ¿Qué te parece si luego de la pausa? Listo. Luego de la pausa. Quedó pendiente, ¿no? Concluir con la propuesta de José Carlos Valer sobre este problema político y que encuentras como causa las reglas de juego electoral. Sí, bueno, te puedo decir la casuística que hay en internacional e histórica, ¿no? Ahora, no es que también sea la fórmula perfecta, claro, pero ¿qué funciona mejor? ¿Qué sistema electoral es menos corrupto? Y el sistema menos corrupto, sobre todo en los países pobres o emergentes, es el sistema de elección por mayoría simple, ¿no? Mayoría relativa, mejor dicho, mayoría relativa en castellano. ¿Por qué? Porque si pretendes castigar más a los corruptos, a los impresentables, el problema es que en Perú tienes una cantidad inagotable, es casi un recurso natural tener corruptos. O sea, nunca se van a acabar porque siempre hay el atractivo a entrar al gobierno y robar. ¿Por qué? Porque atraes ese tipo de gente. ¿Cómo atraes gente proba? ¿Cómo haces un partido político no tan atomizado, partidos políticos fuertes? Es el sistema electoral. Ahora, formas de hacerlo son distintas. Uno es cambiarlo totalmente al sistema anglosajón, que es un poco más radical. La otra es lo que se ha venido haciendo ligeramente, que es subir la valla electoral. Forzar a las pequeñas agrupaciones a consolidarse y a mantener esa consolidación, si no pierden la inscripción. Esa es una buena medida. No es una buena medida darles plata. No. Lo que se está haciendo ahora. Porque en las elecciones internas en primarias, si tú comparas las primarias entre países como en, digamos, Argentina o Alemania o Estados Unidos, las elecciones primarias solo van a votar en promedio 10-11% de esas personas del partido, y eso es fácilmente manejable por el dueño del partido. Entonces, el que va a elegir las primarias, el que pone el menú, ¿no? Lo maneja con sus... Hablando de dueños de partido, hagamos un paréntesis en el caso César Acuña, ¿no? Que ha responsabilizado a la población loretana de haber elegido a la señora Rocío Torres, que hoy tiene un problema grave por esa denuncia de recorte de sueldo a sus trabajadores. El dueño del partido, porque si no es dueño, entonces ¿qué es? Sí, pero eso es lo que te permiten las normas actuales, ¿no? O sea, ¿qué haces? En los sistemas de allá, por eso son bipartidarios, por eso hay republicanos y demócratas, o Labour y los Tories. Ex congresista Schaffer, ¿recuerda usted? Frente Amplio unió a Vladimir Cerrón, a Verónica Mendoza, al Partido Humanista, siempre se les dice acá, Yehude Simón, ¿no? Acá la izquierda siempre desunida, pero cuando hay elecciones se unen y se reparten los puestos y los cargos. Es por el sistema, porque no está consolidado en la norma que tengan que unirse para poder pasar la valla y elegir. Y cuando se unen, tienen que consolidar agendas, tienen que hacerse promesas que tienen que mantener después. O sea, las promesas se hacen y se consolidan después durante el gobierno, porque ellos saben que para volver a ser reelegidos, tienen el incentivo de hacer un buen trabajo. Claro. En Perú no, basta que te pones tu disfraz. Y listo. Y ya sales elegido. Entonces, ¿a quiénes vas a traer? Es lógico que por esas reglas de juego, Perú y Latinoamérica en general tenga eso. Entonces, cuando nosotros vemos dónde invertir, empezamos a mirar estas reglas entre países para saber qué escenario nos espera. Claro. Bueno, el escenario peruano es sin duda de incertidumbre, ¿no es cierto, excongresista Schaffer? Sí, muy preocupante.
muy preocupante. Ante este último congreso siempre dicen, este es el peor congreso, ¿no? Este congreso deja mucho que desear, ¿no? Yo trato, especialmente no de la institución, de los congresistas. Claro, y no generalizar, ¿no? Sí. Porque la impunidad también se genera cuando no identificamos con nombre y apellido quién es el corrupto, ¿no? E incluimos a todos. Si todos son corruptos, entonces nadie lo es. Hablemos un poco entonces, sin alejarnos de la parte electoral, que está muy interesante el tema y gusta mucho además al público que nos está viendo en este momento, la parte judicial, ¿no? Sí. El Ministerio Público, cómo ha podido, digamos, mantenerse, seguir fuerte pese a todos los intentos de el poder político que pretendió meter sus manos, sus uñas y dientes, ¿no? En tiempos de Vizcarra, por ejemplo, fiscales que se reunían con Vizcarra, policías que se reunían con Vizcarra, y este último caso terrible, escandaloso y que afecta además a la institución policial, como es el caso de los generales cercanos a Pedro Castillo a través de un personaje, hablando de impresentables, como el conocido español, ¿no? Que pretendía Un don además... nadie. Un don nadie que tenía vínculos con ilícitos, con temas ilegales, informales, y que pretendía atentar contra la vida, según las investigaciones, ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la hipótesis fiscal, contra la vida de fiscales, periodistas o políticos de oposición. Hablemos un poco entonces de la parte judicial, ¿no? ¿Qué opina usted, excongresista? Mira, vemos en esta reunión, perdona que me salga un tema... No, estamos hablando justamente de eso. Es impresionante ver cómo este señor ha manipulado a un nivel de autoridades, ¿no? Sometiéndolos a él, porque lo ves sentado en la cabecera todavía. Número uno de la policía, Raúl Alfaro. Mira, sentado en la cabecera. Un X, un don nadie. El que quería desarrollar un poder paralelo. Un equipo de contrainteligencia. Exactamente, ¿no? Mira, ahí creo que está Hernández al costado de él. ¿Quién fue Hernández? El gran socio de Vizcarra. Ahí está Jorge Hernández. El que está al costado, él se llama Hernández, es el que le cobraba las coimas a Vizcarra. El que fue ministro de Agricultura. José Manuel Hernández, me parece que no. O sí, creo que estoy viendo mal. Creo que no. José Manuel Hernández. Un hombre y la impunidad. Eso es el gran problema de nuestro país. Aparte que justicia que tarda no es justicia. Vemos el caso de Toledo, cuántos años han pasado. Como bien dice el doctor Valer, o sea, la política se ha vuelto como que la patria es el botín. Entro, ¿no? 3 años, 4 años y hago la riqueza para mí, para su familia, porque no solo es para una riqueza personal. ¿Y cómo nos ven desde el exterior, no? Porque hubo una temporada terrible que hablemos así, ¿no? De una sensación de justicia cuando las prisiones preventivas, pues, eran de 36 meses, ¿no? Iban los candidatos políticos, todos presos. ¿Qué sensación se tiene fuera del país sobre lo que sucede en la justicia peruana? Doctor. Bueno, esa es una de las grandes reformas pendientes, pero nadie te dice qué hacer. Cuando tú les preguntas a los involucrados, te dicen lo que les conviene a ellos, ¿no? ¿Cómo lo verías en las best practices internacionales? ¿Qué sistema judicial es menos corrupto? ¿Por qué? Porque eso no solo te impide el que solamente los que... la gente dice que hay que cambiar la Constitución para que todo se arregle. Yo le digo que la Constitución es como si en un juego de ajedrez tú pones las reglas del juego de ajedrez. Pero si tú le pagas al árbitro que está mirando el juego de ajedrez por hacer trampa, las reglas no importan. O sea, el problema no es las reglas de juego, o sea, la Constitución. El problema es el árbitro, que es coimeable. Y tú puedes hacer lo que quieras si tienes la suficiente plata o el poder político. Entonces, ¿cómo alteras ese truco? ¿Cómo cambias eso para que no sea corruptible el árbitro, que sería el Poder Judicial? Entonces, una forma es volverlo representativo. Ahí es donde tienes que volverlo representativo. ¿Cómo haces eso? Como en los sistemas judiciales anglosajones. Tienes cierto número de jueces son nombrados por el Ministerio de Justicia y la carrera, y otros jueces son votados por las comunidades. Es decir, vas a Talara y en Talara el pueblo de esa zona eligen a alguien que obviamente pasó los filtros de currículo y votan a su juez, votan al fiscal que va a defender a la población. Si no hace un buen trabajo,
no vuelve a ser elegido. ¿Qué logras con eso? Que ya no solamente lo juzgan sus amigos del Poder Judicial, sino lo juzga la población. Si un juez es corrupto, lo sacan. Entonces, al mismo tiempo de que estás creando responsabilidad del parte del Poder Judicial, creas una carrera política. Que es que todo el mundo habla en TikTok, hay que crear la carrera política. Eso es crear carrera política. Creas jueces y fiscales que van ascendiendo. Y no promueves también la participación política de la gente. Exactamente. Que se involucre en su sistema de justicia. Y no por antigüedad, sino porque hay gente que lo juzga exteriormente a sus amigos de siempre. Claro, porque aquí no se conoce al juez hasta que va a tener un puesto sumamente importante y si no le gusta cierto sector, lo dinamitan, ¿no? Sí, de ahí sí. nunca más se habla de ese personaje. Si tienes un paralelo que es votado, Claro. tiene que ser un buen trabajo y tiene que tener una carrera proba, al menos para la elección. Pero ya por lo menos reduces un poco el que la corrupción esté tapada o esté en manos de unos pocos. Bueno, interesantísimo este debate, esta entrevista con la excongresista Carla Schaffer, que conoce, además, nos ha descrito, me parece, todo lo que hay que saber en la región Piura y, por supuesto, la interesante propuesta que tiene hoy José Carlos Valer, doctor en Economía. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Nos ha quedado corto el tiempo. Gracias. No, gracias por la por invitación. Mac cuenta con 37 años de experiencia, tiene un curso de especialización inmobiliaria para que usted también pueda ser agente inmobiliario para comprar y vender. Ingresa a www.mac.com.p. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chao, chao.